cerrada y una lista de miembros que incluye a los hombres más poderosos de los Estados Unidos y del mundo. Pero detrás de esta hermandad elitista hay secretos. Secretos tan llamativos. Sus objetivos se reducen a: queremos dominar el mundo, vamos a crear un nuevo orden mundial. Tan polémicos. Es curioso, cuando a alguien le interesan las conexiones ocultas, siempre pasa por alto las que tiene ante sus ojos. Tan peligrosos que sus miembros los defenderán con sus vidas. Si adoras a Lucifer, mejor manténlo en secreto. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Conspiraciones secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Los francmasones. Historia secreta. Cannes, Francia. 3 de noviembre de 2011. El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales llegan a la sexta reunión de las 20 principales economías del mundo, el grupo conocido como G20. En las últimas cumbres del G20 en Londres, Toronto y Francia, miles de personas participan en protestas violentas. ¿Pero por qué? ¿Qué temen? Oficialmente, los miembros del G20 se reúnen para debatir, planificar y supervisar la cooperación económica internacional. Pero, ¿existe otra razón más secreta? Algunos de los manifestantes creen que la verdadera intención del grupo es formar un único gobierno mundial basado en la economía, también conocido como Nuevo Orden Mundial. Un orden vinculado directamente a algo aún más secreto: la francmasonería. El sistema masónico es solo una de las arterias de ese sistema, y sus tentáculos llegan hasta cada pueblo y cada ciudad de este planeta. Durante siglos, muchos han visto en los masones a los artífices de las mayores conspiraciones internacionales. Entre sus miembros se encuentran gigantes de la industria, visionarios, líderes mundiales y presidentes de los Estados Unidos. Entre los masones del siglo XX encontramos líderes de la industria, la política, el gobierno. Investiguen cualquier industria, cualquier rama del gobierno y encontrarán masones destacados. La masonería es un resumen del desarrollo de los Estados Unidos durante el siglo XX. Se calcula que en la actualidad hay 6 millones de masones en todo el mundo. Y hay quien sugiere que es en los Estados Unidos de América donde la masonería está arraigada con mayor firmeza. 14 de los 44 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. 7 de ellos solo en el siglo XX: William McKinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman y más recientemente Gerald Ford. Pero, ¿quiénes son los masones y cuál es su origen? Los orígenes de la masonería están envueltos en misterio en muchos aspectos. Tal vez sea la única organización actual en la que eso es realmente cierto. La masonería es la fraternidad más extensa, antigua y conocida del mundo. Su origen simbólico se remonta a la construcción del templo del rey Salomón y quizá incluso antes. Es muy importante porque nos permite ver las verdaderas raíces de la masonería moderna.
Los egipcios eran unos constructores magníficos, unos canteros magníficos. Y obviamente sus dos mayores logros en la construcción en piedra fueron las pirámides y los obeliscos. No es casualidad que las pirámides y los obeliscos se utilicen como símbolos en los rituales de la masonería, cuyo nombre significaba en un principio constructores libres. Pero ya no hablamos simplemente de edificios, de estructuras, hablamos de construir nuestro templo interior. El concepto del edificio es muy importante y por eso existe un vínculo tan fuerte con el antiguo Egipto. Podemos encontrar el punto de origen más evidente de la masonería en la Reforma del siglo XVII. Un grupo de académicos, comerciantes, intelectuales, políticos y sacerdotes querían reunirse y hablar sobre temas cívicos, religiosos, sociales y científicos en un entorno totalmente alejado del control o la supervisión de la Iglesia o la aristocracia. Y hacerlo podía ser peligroso. Las personas que se salían del orden establecido, incluso bien avanzada la Ilustración, podían ser Pero aunque los orígenes de esta sociedad secreta podrían permanecer eternamente envueltos en misterio, la influencia de la masonería moderna comenzó a surgir en las colonias americanas a mediados del siglo XVIII. La masonería llegó a los Estados Unidos a bordo de los barcos que transportaban a las tropas británicas. En la década de 1720 encontramos las primeras logias masónicas proclamadas públicamente, y en esa época ya es una organización influyente. Es importante tener en cuenta que el siglo XVIII fue el siglo de las luces, y obviamente la masonería jugó un papel muy importante en el desarrollo y la difusión de los ideales y los principios de esa época. Y los padres fundadores de los Estados Unidos eran discípulos de esa era. A los masones se les recomienda estudiar las 7 artes y ciencias liberales. 3 de ellas, gramática, retórica y lógica, están diseñadas para ayudar al masón a desarrollar una forma de pensar basada en la razón y la lógica, y también habilidades comunicativas. Las bases sobre las que se construye la masonería se expresan en 2 herramientas simbólicas: la escuadra y el compás. El símbolo original y universal de la masonería es la escuadra con el compás. El compás es la herramienta principal del individuo. Dibujas un círculo a tu alrededor con el compás y si vas más allá de su perímetro pierdes el control. Pero, dado que es un compás, ese círculo puede ser mayor. ¿Y cómo puedes ampliarlo? Buscando el conocimiento y la luz. La escuadra se considera un símbolo de la sabiduría. Y la letra G representa al gran arquitecto del universo. El objetivo es que las personas piensen libremente, que es la mejor manera de luchar contra toda forma de tiranía sobre la mente de los hombres. A mediados del siglo XVIII, los masones de las colonias americanas se reunían con frecuencia en secreto. En cabañas de zonas rurales, graneros, los pisos superiores de las tabernas, en cualquier lugar en el que creían que sus secretos estaban a salvo de aquellos en los que no podían confiar. Si no confías en que un hombre mantenga en secreto algo tan poco importante como un apretón de manos o una contraseña, entonces no puedes confiar en su palabra de hombre o caballero. Como Ben Franklin decía, si no permanecemos unidos nos ahorcarán por separado. Por eso el secretismo fue tan importante para unir a los padres fundadores, o mejor dicho, hermanos fundadores. Era ese secretismo lo que los mantenía unidos. Pero, ¿sobre qué se discutía en las reuniones secretas de los masones? ¿Es cierto que trazaron planes diabólicos en sus logias? Boston, 16 de diciembre de 1773. Las relaciones entre las colonias y sus gobernantes británicos han llegado a un punto límite. Los Hijos de la Libertad, un grupo dedicado a proteger los derechos de los colonos contra la opresión inglesa, se reunió en la taberna del Dragón Verde y encendió la mecha del acto de rebelión más famoso de la historia. El punto de partida de la revolución fue la taberna del Dragón Verde de Boston. En la década de 1760 fue comprada por la logia de San Andrés. La taberna era propiedad de esa logia.
Paul Revere tenía el grado de maestro en la logia de Boston que se reunía en la taberna del Dragón Verde. Qué coincidencia que fuese allí donde se reunían los hijos de la libertad. Interesante. El motín del té de Boston se planeó en la taberna del Dragón Verde con muchos hombres que eran miembros de la logia de San Andrés. La logia de San Andrés tenía prevista una reunión, pero en el acta figura reunión cancelada por falta de quórum. Estaban todos tirando té al océano. ¿Podría la protesta fiscal conocida como Motín del Té de Boston, Boston Tea Party, haber sido un paso hacia un plan secreto de mayor alcance? ¿Y fueron los masones de las colonias quienes realmente plantaron la semilla de lo que llegaría a ser conocido como Nuevo Orden Mundial? La masonería fue un factor fundamental de la Revolución estadounidense, ya que algunos de los más influyentes fundadores de los Estados Unidos, como Benjamin Franklin y George Washington, eran masones. La masonería era muy importante para George Washington y amplió su red entre sus mandos. Animó a sus generales a hacerse masones. Pensaba que así serían más dignos de confianza. 33 de los 74 generales de Washington eran masones. Eso es un 46%, no es una casualidad. 9 de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones. Así que la masonería estuvo bien representada. 1/3 de los firmantes de la Constitución eran masones. Fue uno de los colaboradores que más influyeron en la Constitución de los Estados Unidos, y muchos creen que además fue el primer maestro masón estadounidense, Benjamin Franklin. El primer libro masónico publicado en los Estados Unidos lo publicó Ben Franklin. Era una copia de las constituciones de James Anderson. Muy poco tiempo después llegó a ser maestro de una logia, y no mucho tiempo después ya era gran maestro provincial. Fue ascendiendo muy rápidamente y se hizo muy popular dentro de la masonería. En mi opinión, la mayor influencia masónica en el conjunto de los Estados Unidos fueron las constituciones de Anderson. En 1717, la masonería londinense fundó una logia oficial, la Gran Logia. Contrataron a un hombre llamado James Anderson para que les escribiese una serie de reglas según las cuales debían vivir los masones. Es asombroso leer las constituciones de Anderson escritas para los masones en 1723 y encontrar una y otra vez conceptos que aparecen en la Constitución de los Estados Unidos y en su Declaración de Independencia. Hay quienes creen que la influencia masónica en los Estados Unidos ha sido omnipresente y profunda desde su mismo origen. ¿Pero son los masones simplemente un club de caballeros como algunos sugieren? ¿O son un gobierno secreto que conduce a los Estados Unidos hacia un nuevo orden mundial? Tal vez podamos encontrar la verdad examinando sus extraños y numerosos rituales, ceremonias secretas que se han ocultado al escrutinio público y por las que, según parece, sus miembros están dispuestos a morir.